Hola, ¿qué tal, gente? Acá nos encontramos en Playa Hermosa, en Costa Rica, San José. Les voy a contar un poco mi historia. Yo soy Gerson Robles, tengo actualmente 31 años, en el año 2025. Yo soy de Cerro de Pasco. Cerro de Pasco, un lugar donde había bastante abonanza en el tema porque hay un sector minero donde hay bastante abonanza, pero mi familia, mis papás, mi mamá era comerciante, mi papá era transportista, entonces pues no, en mi familia había para comer, pero no había abundancia, ¿no? Entonces, algo que yo recuerdo, que estuve en un colegio donde era solo para hijos de mineros. No sé qué hicieron mis padres, pero me metieron a ese colegio. Entonces ahí yo veía, ¿no?, que todo mi entorno de ese momento pues tenían más economía que yo. Las mamás de mis compañeros que venían mejores vestidas, más presentables, por así decirlo. Entonces ahí vino como que algo que me di cuenta, ¿no?, que quizás no era consciente hasta ahora, que yo me avergonzaba de mi mamá. Porque mi mamá, como hacía su negocio, comerciante, ella pues venía quizás no tan arreglada, no tan cuidada, porque quizás no había esa economía, ¿no?, para que ella pueda hacer esas cosas, y me avergonzaba de ella. Nunca lo dije, pero es lo que yo sentía. Y así, ¿no? Y así mi papá también, él trabajaba, nos daba en lo que le generaba de su trabajo, nos daba. Y yo, pues a veces no me gustaba, ¿no? No me gustaba, a veces también como él hacía transporte público y le faltaba un cobrador, un ayudante. Y yo, como era su hijo mayor, me decía, ¿no? A mí no me gustaba ser cobrador, pero yo lo hacía porque sentía que de esa manera le estoy ayudando a mi papá. Pero no me gusta, no me gustaba. Y eso tampoco nunca se lo dije, ¿no?, a mi papá. Y así, entonces, así iba a ir creciendo en ese entorno con mi papá, mi mamá, en su negocio, mi papá. Y yo, y como ahorita eso, quizás recién me doy cuenta que ahorita que ya, por ejemplo, ellos me apoyaron, ¿no?, para estudiar una carrera de ingeniería. Me vine a Lima, estudié, me va bien en la parte profesional de la carrera, tengo la economía, y lo que hago ahora es justamente, ¿no?, retribuir ese apoyo, ¿no?, de que me dieron mis padres. Pero la forma en que yo les daba era porque yo les miraba, no era porque estaba agradecido, sino que yo los miraba como pobrecitos, ¿no? Como mi papá así, que solo puede trabajar esto, trabaja todo el mes y gana, no sé, 1500, y mi mamá está ahí padeciendo. Entonces siempre esa fuera mi intención, ¿no? O sea, mi mirada hacia mis padres era distinta a lo que es ahora, ¿no? Por ejemplo, ahora mi papá es un héroe para mí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el transporte, siempre cuando veía fiestas de Navidad, Año Nuevo, pues había más movimiento, ¿no? La gente salía a comprar y todo, y mi papá se ponía a trabajar. Entonces, algo que yo tengo es que mi papá nunca conmigo ha ido a comprar. O sea, le daba la plata a mi mamá, pero nunca iba conmigo a comprarme una ropa, un juguete, ¿no? No tengo ese recuerdo porque no pasó, y esa vez decía, ¿no?, pero ¿por qué mi papá no hace eso? O justo cuando es Navidad se pone a trabajar hasta más tarde, ¿no? Y lo veía de esa manera. Pero no, ahora mi visión hacia ellos es distinta, ¿no? Ellos son mis héroes, porque mi papá quizás quería estar conmigo, pero tenía que trabajar porque es el momento en el que él como que ganaba más dinero, ¿no? Aprovechaba ese trajín de las fiestas navideñas, y es el momento en que ganaba más dinero para traer a la casa. Yo no lo veía así. Entonces ese pensamiento cambió en mí, y ahora lo veo como mis héroes, como mi ejemplo. Como hice yo antes a mi papá, a mi mamá le miraba así hacia abajo, les ayudaba, les daba dinero y todo eso, pero con otra intención, con otra mirada. Ahora también lo hago, pero es con otra mirada, ¿no? Mis papás están aquí, son seres espirituales que están arriba mío y yo estoy abajo. Quizás yo pueda tener más poder económico, pero espiritualmente ellos están arriba, ¿no? Ellos son mis héroes. Entonces es un crecimiento que ahora ya voy teniendo, ¿no? Entonces así estuve en la universidad, estudié, me fue bien en la carrera, como digo, y de ahí siempre, ¿no? Y también siempre en mi entorno, yo tenía esa idea, ¿no?, de hacer un negocio. Siempre decía, voy a crear una empresa. Pero en mi entorno pues no era, ¿no? Nadie hablaba de negocios, no tenía un entorno cercano que haya visto que ha tenido un negocio.
y no lo veía así. Entonces me enfoqué en el tema de la carrera profesional, me fue bien, conseguí un buen trabajo, hasta ahora también, pero ahí en esa flexibilidad que tenía en el trabajo, encontré lo que es el e-commerce. Entonces comencé a hacer, quizás por ganar un poco más de dinero, pero ahí conectó conmigo. Conectó cuando yo con el e-commerce podía hacer una empresa. Entonces eso conectó conmigo y así pude conectar y dar más trabajo, ¿no? Porque antes como yo tenía mi trabajo, como que no era una urgencia hacer e-commerce. Solo que hubo esa conexión conmigo y a partir de eso comencé a trabajar. Y así es actualmente como yo desarrollo tanto mi empleo tradicional de ingeniero electricista y también mi e-commerce. Pero algo que voy aprendiendo hasta ahora, por ejemplo, es que cuando uno no pone el dinero, no acciona. O sea, si tú pones, porque hacer una tienda virtual, hacer e-commerce, está en YouTube gratis. Pero como uno no pone el dinero, no lo hace, no acciona, porque todo el mundo sabemos que se puede hacer una tienda virtual, ves un video de YouTube y lo puedes hacer. Puedes importar en YouTube, hay clases de cómo importar, lo puedes hacer. Pero recién cuando lo haces, cuando tú pones el dinero. Y eso es lo que me ha pasado, ¿no? Yo estaba en la sala e-com de Hernán que se pagaba $50 por mes. Y no, pues de vez en cuando, ¿no? Vendía los productos y eso. Pero recién cuando pasé a la sala VIP, cuando puse más dinero, más aposté por mí, es la que como que tomé más acción. Como dicen, ¿no? Donde tú pones el dinero te enfocas. Y ahí comenzó mi foco, ¿no? De poner más acción, para que el negocio siga reventando, ¿no? Entonces actualmente nos dedicamos tanto al e-commerce como al empleo tradicional. Y el tema también está en delegar. Y todo es un proceso, ¿no? De ir perdiendo miedos también. Y cuando tú tienes un miedo, la única forma de romper ese miedo es haciéndolo. Así tenía miedo, por ejemplo, comprar mercadería por 4.000, 5.000 soles, que siempre compraba, ¿no? 1.000, 2.000 soles, y así. Cuando se me presentó una oportunidad de un producto que estaba vendiendo bastante y tenía que invertir 20.000 soles, me cagaba de miedo. Tenía miedo, decía en mi mente, pero ¿y si se cae la campaña y ya no vendes? Son 20.000 soles que estás invirtiendo y se te puede ir. Pero lo tuve que hacer con miedo y lo tuve que hacer. Ahora no, ya perdí ese miedo, ya mejoré esa confianza en mí, ya no tengo ese miedo, ¿no? Y así, entonces cada miedo que tú puedas romper es haciendo. ¿Te da miedo publicar? Por ejemplo, ahorita yo normalmente no publico, me da vergüenza, pero lo estoy haciendo justamente, ¿no? Para pasar esa barrera del miedo, de grabarse, de publicar y todo eso, ¿no? Porque es miedo a la vergüenza, miedo al que te dirán, los amigos te molestan y así, pero ya entendí que la forma de cómo romper un miedo es haciendo las cosas, haciendo. Y eso es lo que también me ayuda bastante en crecer, ¿no? Y así, chicos, y así estamos entonces disfrutando acá de un momento de crecimiento personal, de llenándonos más de energía, porque no se trata de habilidades técnicas que tú tienes para hacer un negocio o en tu mismo trabajo, sino es cómo tú vas desarrollando tu crecimiento personal, ¿no? Todo lo que uno puede hacer, lo puede hacer, porque la habilidad técnica al final se aprende, con la práctica se aprende, pero el tema de romper un miedo, eso no se hace practicando, ¿no? Sino que haciendo las cosas. Y así, chicos, entonces aquí estamos en Playa Hermosa, en Costa Rica, y acá les muestro toda esa vista